Hola amigos, ¿cómo están? Pues yo no me quería meter como tal en esta polémica acerca de, bueno, México, España y estas identidades, aunque pues soy historiadora y por eso me toca, ni modo. Sí lo quería hacer, pero bueno, según yo, con más tiempo, pero siempre sucede que como historiadora, al menos, bueno, también mis colegas, me imagino que igual, pues nos hacen preguntas, ¿no? En este caso, un amigo, pues sí me preguntó esto y por eso estoy haciendo este video para dar una respuesta. A lo mejor los historiadores no podemos dar respuestas tan rápidas como decir simplemente sí o no. Algunas cosas, a veces yo les digo que en historia, a veces, aunque ahora sí que aunque usted no lo crea, a veces es un sí, pero no, o un no, pero sí, y pues porque tenemos varias implicaciones al respecto. Entonces, la pregunta de mi amigo fue acerca de si es verdad o qué opinaba yo de lo que están diciendo precisamente pues estos hispanistas que vinieron ahorita a México y pues en México que también hay hispanistas y que decían que sin España no existiría México, ¿no? Entonces, vamos, que también eso es como una pequeña trampita porque ellos a veces lo dicen como que en eso va implicado un sentido como de agradecimiento, ¿no? Y como querer borrar también, pues ciertas violencias que hubo, va a decir, ay, bueno, pero es que si no, no existiríamos, ¿no? Entonces, eso no es tan sencillo. O sea, la respuesta rápida que le podría dar a mi amigo y que quiero ampliar en este video y que por eso lo estoy haciendo pues ni modo, es la responsabilidad como historiadores que nos toca. Espero no aburrirlos ni dar muchas vueltas, pero bueno, la respuesta corta es no, no existiría como lo conocemos, ¿no? Sin España. ¿Por qué? Porque pues sí somos una mezcla cultural, pero en el sentido en el que lo están diciendo como, ah, bueno, entonces todo lo malo se borra y pues ya ahora tienes que agradecernos, en ese sentido es algo un poquito tramposo, ¿no? Porque, bueno, decía, de hecho, esta chava de México Vibrante, bueno, no sé yo si ella sea historiadora, pero dijo algo que me llamó mucho la atención y coincido con ella cuando dice, nosotros vivimos en las consecuencias, ¿no? De este suceso. Es decir, nadie lo eligió, nadie lo planeó a propósito. Creo que en ese sentido de planearlo, como que se le da más importancia a Cortés o más, digamos, responsabilidad, en el buen sentido de la palabra, de lo que realmente lo tuvo, porque creo que aunque él sí ha hablado de una Nueva España, no tenía unas miras tan extensas como para adivinar que después surgiría un país ya, pues como México, ¿no? Creo que esa construcción pues tuvo que durar varios siglos, ¿no? Entonces él lo primero que pensó fue una Nueva España, obviamente, ¿no? Y si bien sí, después como que hubo una protoindependencia en ese momento, derivada primero de él, pero pues también por ambición, ¿no? Hay que aceptar eso, y de sus hijos, ¿no? También, sus hijos, Martín Cortés, bueno, había dos Martínez Cortés y uno era el mestizo hijo de Malintzin y otro era el hijo de Catalina de Zúñiga, de su segunda esposa, y entonces, bueno, pues ellos andaban, buscando esta protoindependencia, pero bueno, pues para manejar ellos, ¿no? Este lugar y decían, bueno, como nuestro papá lo concibió y todo eso, pero no llegaba a ser lo que conocemos hoy como México. Entonces, podemos hablar, y bueno, eso es lo que daría yo como respuesta como historiadora, de un pasado común y sí, de que se entremezclaron culturas, pero no es un sentido de decir, ay, vamos nosotros como que, ay, como si ya tuvieran esta idea en la mente, vamos a planear México. Entonces, a lo mejor ahorita voy a dar un ejemplo un poco burdo y bastante feo, pero voy a hablar también de la parte mala, ¿no? La parte mala de lo que sucedió, porque sucedieron tanto partes buenas como partes malas, y hay que reconocer ambas, ¿no? O digamos, pues lejos de un maniqueísmo, digamos, partes dolorosas, ¿no? Entonces, en esta parte dolorosa hubo guerra, hubo abusos, y entonces en ese sentido, imagínense que, bueno, llevándolo a un nivel más personal, y es un ejemplo nada más, no digo que todos los casos hayan sido así, que alguien, bueno, pues hubiera abusado de otra persona, ¿no? En un sentido, bueno, ustedes saben, una palabra que empieza con B chica que no puedo decir porque pues esto lo pretendo subir a YouTube y a Facebook. Entonces, en ese sentido, pues deja embarazada a esa persona, ¿no? De la cual abusó. Y que después le hubieran dicho al hijo, ya el hijo crece y bueno, pues hace lo que puede con su vida, a lo mejor hace cosas también positivas de ella, ¿no? De esa vida, y que le dijeran, agradece
a tu padre, porque sin él no existirías, ¿no? O sea, es cierto, sin él no existiría, obviamente, porque pues fue resultado de, pero tampoco es que tuviera que estar agradecido por una cosa así, ¿no? Entonces creo que el mérito ahí de haber construido su vida, pues se lo llevaría pues el mismo, ¿no? El descendiente. Y en este caso, a lo mejor su mamá, que lo había cuidado, ¿no? Porque el otro, pues nada más había hecho eso y ya, ¿no? Entonces, pues ahí entramos, ¿no? En esas implicaciones, es decir, sí somos resultado de eso. En este ejemplo burdo que les doy, obviamente, no por eso va a estar bien ese acto, ¿no? Ese acto con B chica que les digo, pues no está bien. O sea, por más que lo quiera uno ver, por más que haya sido el hijo resultado de eso y que diga, no, pues qué bueno que estoy vivo, pero no por eso el acto está bien. Entonces, en ese sentido, pues hay que saber separar las cosas, ¿no? Y hay que reconocer que pues si hubo abusos, no hablo solamente de ese tipo de abusos, sino pues también de otro, como esclavitud disfrazada, ¿no? En las encomiendas o lo que ha salido a la luz también últimamente, que bueno, pues ya se sabía, pero lo hemos tenido más presente como los aperreamientos, ¿no? Cuando echaban a los perros para, pues supuestamente evangelizar. Entonces, también esto, ¿no? Evangelizar tuvo una parte pacífica, digamos, muy creativa de algunos frailes que pues sí trataban como de, además de aprender el idioma de los indígenas, pues también hacían como ciertas analogías y bueno, un proceso bastante creativo, pero también había el proceso de, órale, te conviertes o si no, o sea, y eso hablan muchos frailes, incluso Fray Diego de Landa dice que él así colgaba, incluso a mujeres y niños, fíjense nada más, en una época donde decían, bueno, pues eso tan como que era más respetado, pero en realidad pues no, hacía eso y decía para que sirvan de ejemplo para que los demás se conviertan, ¿no? Entonces, bueno, ellos mismos lo reconocían esta situación. Y entonces me parece que reducir todo a eso de, no, es que si no, no existiríamos, pues es negar esa otra parte, ¿no? Es decir, no importa todo lo que pasó, es esto. Y no, no es así. Hay que reconocer que sí, tenemos un pasado compartido, pero que la otra parte, pues se debe reconocer ambas, ¿no? Entonces, pues es lo que yo opino. Obviamente, pues hablo español, ¿no? La mayoría, pues hablamos español, pero no sabemos nosotros rastrear tal vez hasta qué punto de cómo eran nuestros antepasados. A ver, voy a hacer una pausa porque creo que me están llamando por teléfono, pero pues, a veces son números desconocidos. Bueno, es mi hermano, así que le voy a contestar. Vamos a pausar un momentito. Bueno, ya regresamos. Es que anda un poco malito mi hermano, por eso me habló. Y bueno, al ratito ya voy a ir a la tienda a comprar unas cosillas para la cena. Y bueno, les digo, no sabemos hasta qué punto rastrear ese pasado y decir, bueno, ¿cuándo fue cuando empezamos a hablar nosotros el español? Si fue porque así eran nuestros antepasados o también por necesidad. En ese tiempo también, o sea, dicen, no, aunque hay algunas cartas de los reyes que sí querían hacer eso, decían, no, pues como para simplificar las cosas. Entonces, sí hay como que hubo intento de eso, no se hizo, pero también mucho del comercio, mucho de la educación, pues era en español, ¿no? Entonces era como que también una necesidad, como ahora es el inglés, de que decimos, bueno, pues a lo mejor algunos estudian inglés porque les gusta, pero otros también, pues es porque así es más fácil conseguir un trabajo o el mismo trabajo te pide que hablas inglés o quieren viajar. Entonces, bueno, pues se dan estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que, pues no se trata, así como también algunos han dicho, como, pues, de repudiar a una raíz o a otra, pero también, y fíjense que yo en un momento, pues sí andaba como medio hispanista, ya tiene, no sé, como unos 16 años, como en el 2010 tuve unos amigos hispanistas, y yo, ay, qué chido y todo eso, todos unidos, pero me di cuenta de que no era tanto una igualdad, como que usaban eso como para ponderar más a un lado, en este caso, pues sí, el español, y como que sí era ese sentido de, ay, vinieron a civilizar y estas ondas, ¿no? Y pues no se trata de eso, porque creo que así como que ya había unas civilizaciones, no puedes decir que viniste a civilizar, viniste a modificar y se entrelazaron algunas cosas, hubo sincretismos ahí, ¿no? Como la Virgen de Guadalupe con Tonantzin, bueno, tenemos ejemplos ahora sí que para repartir. Pero entonces en el México profundo, porque sí hay un México que a lo mejor no se ve tanto
por encimita, porque por encimita, pues sí, a lo mejor nos parecemos un poco más a esto, estas construcciones tipo como fue de estilo español, pero abajo de ellas, y de hecho real, allá están muchas ruinas, ¿no? Muchas ruinas pues de las construcciones prehispánicas. Entonces ahí como que pervive, y en las mismas costumbres, en el mismo subconsciente se podría decir, y esto, por ejemplo, López Austin lo llamaba el núcleo duro. Era como una concepción también del mundo y de la vida que compartían muchos pueblos mesoamericanos. Y creo que eso sigue estando, aunque a veces, como les digo, en la profundidad o por abajo de lo que no se ve, de lo que se ve, perdón, o sea, eso no se ve, pero lo conocemos y es por eso que nuestras tradiciones pues sí son un poquito diferentes, ¿no? A España, aunque combinamos muchas y eso también fue por medio de la religión, ¿no? Bueno, por cierto, aquí están Cortés y Malinche, o sea, pues yo este mural lo puse de varios personajes, ¿no? De la historia de México, para que vean que también los incluyo a ellos, pero también a Cuauhtémoc, ¿no? Porque pues también él estuvo ahí luchando, ¿no? Digamos, no era así como patria, no en el sentido de lo que hoy conocemos como patria, pero sí era, algunos dicen, ay, no es que no era un imperio, pero era algo parecido, porque sí, estaba bastante extenso, bueno, aquí los mexicas, para mí no hay ni buenos ni malos, creo que para un historiador, historiadora no debe haber buenos y malos, más bien como que nos toca explicar ciertas situaciones, ciertos contextos, y entonces eso es a lo que nos abocamos. Pues yo no soy juez como para estar condenando pues a estos personajes, ¿no? Y decir, ah, estos eran los buenos, estos eran los malos, sino como que explicar estas circunstancias que tuvieron. Entonces, creo que también lo que está pasando es que, pues sí, también como que sobredimensionan a Cortés pensando que él ya tenía como en la mente, y es lo que les comentaba al principio, pues este sentido de país, de cómo se iba a desarrollar. Y realmente o sea, aunque sí tenemos cimientos en lo que es el virreinato, tenemos muchos más cimientos también en lo que pasó antes del virreinato, y como les digo, ahí está el núcleo duro, y bueno, pues que seguimos aquí en esta misma tierra, del otro lado, pues en la mayor parte del idioma, pero también hay otras lenguas, y mucho de lo que se construyó de lo que ahora es México, pues también lo debemos al siglo XIX, que fue tan confuso, esa es mi especialidad, el siglo XIX. Sí, muchas guerras y todo eso, pero creo que ahí realmente es como cuando se empieza a dar forma, ¿no? Y luego un poquito más en el 20, ya sin tanta guerra, pero también todavía con conflictos. Bueno, la revolución, aunque la revolución está como entre esos dos siglos, y bueno, pues aquí seguimos construyendo este México. Yo espero que no sea como de enemigos, y en ese sentido de lo que le contestaría a mi amigo, pues sí, no existiría México sin España, no como lo conocemos hoy como país. Existía un México, México Tenochtitlan, ¿no? O sea, ese sí. O no sé si todavía existiría ahora, ¿no? A lo mejor ya estaría modificado también. Seríamos un pueblo muy distinto. Y muchos dicen, es que nosotros no existiríamos, pues no, existirían otros, ¿no? Los cuales a lo mejor también estarían orgullosos de existir, ¿no? Si no conocemos lo que ahorita conocemos, pues ni lo extrañaríamos, porque ni siquiera seríamos nosotros, pero nadie lo extrañaría. Obviamente, si nosotros ya existimos, pues sí, nos gusta nuestro país y decimos, ah, bueno, pues sí, y es una mezcla, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que exista, pero les digo, tiene tanto cosas positivas como cosas negativas, y hay ciertas cosas negativas que sí vienen desde ahí, como pues este sistema de castas, y aunque unos dicen que no es cierto, se sigue notando la diferencia incluso hasta el día de hoy. Y también quienes defienden mucho esta época virreinal, luego dicen, es que eso ya sucedió más en el México independiente y así, ajá, pero ¿de dónde venía, no? O sea, ahí tenía también esas raíces de cómo había habido desigualdad desde la Nueva España, y eso incluso lo anota Humboldt, ¿no? Y que era el país más desigual que había visto en sus viajes, era Nueva España, y ahí todavía era Nueva España. Entonces, como que eso pues sí se fue heredando, y actualmente pues sí, también vemos mucho clasismo, racismo, y eso es lo que se nos tiene que quitar, pero no se nos va a quitar si no lo reconocemos. Entonces no podemos negarlo desde esa etapa, no podemos decir, ay, todo era bonito y así, porque entonces ya caemos en la leyenda rosa, y eso pues tampoco es así. Y bueno, pues solamente les digo, no hay que quedarnos como de un solo lado de la moneda, ¿no? Reconocer pues estos orígenes, pero a la par, como un pasado compartido,
y que además igual y pues tampoco nadie lo eligió tan a propósito, ¿no? Fueron circunstancias que se fueron dando y que se fue construyendo sobre el camino. Y vuelvo a ese ejemplo burdo, ¿no? Hay que reconocer, por ejemplo, si ese hijo hipotético que había surgido pues de ese abuso se había sobrepuesto y había hecho algo bonito con su vida, pues hay que reconocérselo al hijo, quizá a la mamá que lo cuidó. Les digo, no puede ser esto en todos los casos, pero a lo mejor hubiera sido su vida aún más bonita si su origen no hubiera sido un abuso. Y a lo mejor no tendríamos estos problemas estructurales, como les digo, esto de las casas y todo eso, si no hubiese habido desde el principio una subordinación en ese sentido. Y eso hay que trabajarlo nosotros, obviamente, como ese hipotético hijo que pues, lo había tenido que trabajar, pero a lo mejor también había crecido con traumas, ¿no? De saber, bueno, pues es que mi papá hizo esta cosa, ¿no? Obviamente sabemos que no todo es así, es algo simbólico, ¿no? Es lo que decía Octavio Paz, que éramos hijos de la ya saben, ¿no? Pues de la abusada. No en todos los casos fue así, lo sé. Ese ejemplo fue muy burdo, pero es como para entender que, como dice esta chava de México Vibrante, vivimos en las consecuencias, es lo que nos ha tocado, pues sí, aceptar y vivir, pero pues hay que reconocer en ese caso, pues en este hipotético hijo, y en este otro caso, culturalmente hablando, sí, aunque a otros les caiga gordo que luego digamos esto, a las resistencias, porque sí hubo resistencia indígena, y no solamente con guerras, que sí las hubo, de tratar de resistir y tratar pues como que de expulsar a quienes ahora estaban manejando este territorio, no se pudo eso, y en algunos casos también pues se desplazaron, ¿no? De territorio. Pero bueno, de todas formas, una resistencia cultural es lo que hablo, ¿no? De, por ejemplo, sincretizar o sea, sincretizar lo prehispánico con algunas cuestiones religiosas. Había santos, por ejemplo, donde escondían pues una deidad prehispánica o que se llegaban como a camuflajear y realmente pues estaban como juntando ciertas festividades, imagínense. Hace poco me enteré de que, por ejemplo, la Virgen de los Remedios, que la esconden en un maguey, ¿no? Pero en cierta forma también eso, pues, se tenía que ver con la diosa Mayahuel, la diosa del pulque. Entonces es algo muy curioso, ¿no? O, por ejemplo, San Miguel Arcángel con Tlaloc. Y así, hay varios ejemplos de esto, entonces, pues es una mezcla que finalmente muestra esa resistencia de no dejar del todo estas otras concepciones y que llegan hasta nosotros de manera a lo mejor un poco escondida y en algunos otros pueblos no tanto, porque hay pueblos que son más indígenas y que pues sí lo han de tener eso más claro que los que estamos como un poquito más, digo, occidentalizados quizá por la cultura, ¿no? Pero todo convive en este país, todos somos parte de este país y lo que se debe acabar es ese clasismo, ese racismo y ese pensamiento de decir, hay unos superiores y otros no, y eso ya es como pues materia para otro debate y pues ni modo, creo que no pude yo pues responder esto de una manera tan sencilla, sino simplemente pues dando mi opinión de este tema para que no se aproveche esta respuesta de decir si no existiría sin España, como para decir en un sentido de agradecimiento o subordinación, porque no es así. Repito, como decía esta chava, vivimos en las consecuencias de lo que sucedió, ¿no? Y hay que dar mérito pues, a lo que hemos construido no solamente esos supuestos padres fundadores, sino pues todo lo que pasó después. Entonces, bueno, pues nos vemos en otra ocasión y pues ya hablando quizá de algunos otros temas o a lo mejor siguiendo con este debate en otras vertientes y nos vemos. Hasta luego.